fin de semana pasó que fue 2 de abril, se cumplieron 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, y en ese sentido, dentro del marco de la Guerra de Malvinas, también hubo crímenes de lesa humanidad. No olvidemos que quienes nos llevaron a este conflicto bélico fue la Junta Militar que estaba en el gobierno, fue la dictadura. Lo que refiere a torturas a soldados, 176 ex soldados denunciaron que fueron torturados por sus superiores al mando y exigen que se los juzgue. En palabras de Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, a 15 años de iniciada la causa y a 40 años del hecho bélico todavía estamos sin respuestas efectivas. Los excombatientes declararon que fueron expuestos a tratos humillantes y torturas por parte de oficiales y suboficiales. Detallaron haber sido hambreados, estaqueados e inmersos en aguas heladas bajo el frío isleño. El Ministerio Público Fiscal investiga también casos de abusos sexuales en contexto de antisemitismo cometido contra 24 víctimas. Todo esto es de suma gravedad. Este informe lo sacamos de Corta y parecía importante también ver ese lado de la guerra, más allá de, obviamente, del heroísmo de los excombatientes, de las víctimas, de los caídos y de quienes volvieron al continente, pero también ver este lado y ver a qué estuvieron expuestos. Este testimonio que vamos a leer es de Eduardo Ortugondo, que es excombatiente. Durante un cambio de guardia nos acusaron falsamente de estar durmiendo. El jefe de compañía ordenó estaquearnos a mí y a mis compañeros. Nos ataron boca arriba en cruz, a mí con una soga y a mis compañeros con alambre. Nos pusieron un poncho plástico abajo para que la nieve y la orina no drenaran. Una vez estaqueado, un sargento de apellido Giuliano se paró arriba de mi arco interno del pie y empezó a saltar. Le dije, ¿quién es el enemigo? ¿El que viene de allá o el que está acá? Estuvimos así entre 10 y 12 horas. Tremendo el relato, tremenda, que como esa historia sea varias y no sea una sola y no sea un hecho aislado. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? La Sala Primera de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió en 2009 y 2021 que la causa había prescrito al no considerar que los delitos cometidos fueran crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué los excombatientes tardaron también 24 años en hablar? Es lo que por ahí se puede llegar a preguntar gente. Y bueno, el mismo Eduardo Ortugondo comenta que cuando volvimos de Malvinas no pudimos ver a nuestras familias directamente. Nos llevaron a una base militar, nos cambiaron los uniformes y nos sentaron a firmar un compromiso para no hacer las denuncias de lo que había sucedido porque podíamos recibir un castigo legal. Durante muchos años no dijimos nada del tema de la tortura porque teníamos la duda de que nos cayera una causa judicial. O sea que también en parte se debe a eso. Ahora la Corte Suprema deberá resolver si los hechos denunciados son imprescriptibles y por lo tanto si los responsables pueden ser juzgados. El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, solicitaron que se incorporen a la investigación los casos de abuso sexual y antisemitismo cometidos por los mandos militares. En cuanto a lo que fue la salud mental postguerra, que es algo que tampoco fue atendido, el Ministerio de Defensa informó que hay veteranos y excombatientes que padecen trastornos por estrés postraumático, trastornos depresivos o de tipo vinculados a la contienda armada. No hay datos oficiales sobre los excombatientes que se quitaron la vida luego de la guerra. Las Fuerzas Armadas informaron 52 suicidios en total, pero las agrupaciones de veteranos reportan que son más de 500 los suicidios que ocurrieron en excombatientes. Los muertos en combate fueron 649, o sea que pensemos que las cifras están cerca también. 649, decíamos, fueron los soldados que fallecieron en Malvinas. 176 son las declaraciones de víctimas por torturas durante el conflicto en Malvinas. Y 130 son los oficiales imputados por estas torturas. Solamente 4 de ellos fueron
procesados. Esperemos que esto pueda encontrar justicia. Claramente hay que ver cómo se sortean esos vericuetos legales, pero si estos crímenes que fueron cometidos contra los soldados, contra el ejército argentino, contra los colimbas en muchos casos también, eran cometidos por gente que respondía a la junta militar, o sea que claramente eran delitos de lesa humanidad al ser el marco de una dictadura.